Hola, bienvenidos. Somos estudiantes del séptimo semestre de Contaduría Pública Nocturna. En el siguiente video les hablaremos sobre el conflicto armado en Colombia, esto en relación al curso intensivo Cátedra de Paz, visto los días sábados a las 6 de la mañana. Nuestro grupo está conformado por, quien les habla, Andrés Claros, Jennifer Ramírez, Wilson David Sánchez, Tatiana Serrano Ardila, Elizabeth España. El Partido Conservador colombiano se remonta a la época de la independencia del país. En ese momento, dos grupos con visiones diferentes sobre cómo organizar el país comenzaron a tomar forma, los centralistas y los federalistas. Los centralistas, liderados por Antonio Nariño, preferían un gobierno centralizado, mientras que los federalistas, como Camilo Torres y Jorge Tadeo, preferían las autonomías de las provincias. Con el tiempo, estos dos grupos dieron lugar a partidos tradicionales en Colombia, el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Conservador se fundó oficialmente en 1849 a lo largo de su historia. El Partido Conservador ha estado asociado con la Iglesia Católica y ha defendido los intereses de los terratenientes y la clase alta. En el siglo XIX, el partido se opuso a las reformas liberales y apoyó la esclavitud en el siglo XX. El Partido Conservador dominó la política colombiana durante varias décadas con líderes como Rafael Núñez y Marco Fidel Suárez. Sin embargo, en 1930, el partido pierde el poder y comienza una nueva era de gobiernos liberales. En 1930, la República Liberal, encabezada por Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos, dan fin a la hegemonía conservadora, la cual creó divisiones internas del partido en las elecciones de 1930. Esto sumado a desafíos que se presentaron en la época, como la huelga de trabajadores, los actos de corrupción y la crisis económica de 1929. La llegada de este partido tuvo un deterioro de orden público, donde los departamentos más afectados fueron Santander, Boyacá y Caldas. Las disputas entre el Partido Liberal y Conservador no se hicieron esperar, esto debido a la guerra que se enfrentaba entre ellos por los trabajos de los cargos públicos, unos por obtenerlos y otros por alcanzarlos. El gobierno más sobresaliente del Partido Liberal fue el de Alfonso López Pumarejo, quien estuvo en el gobierno por 2 periodos. Durante este tiempo realizó la reforma constitucional de 1936, la reforma agraria, la reforma educativa, la reforma tributaria y la reforma laboral. Por último, la reforma constitucional de 1945. Pese a esas reformas que se implementaron, vinieron reclamos por parte de los partidos conservadores, del Partido Conservador, quien estaba representado por el alto clero y por empresarios muy célebres de esa época. También se encontraron una gran parte de comunistas. Estas reformas hicieron también una división entre el Partido Liberal, y quien encabezó esta división fue Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán inició una disidencia en el Partido Liberal y criticó los 2 últimos mandatos del Partido Liberal. Estas reformas generaron decepción entre los sectores populares, que tenían grandes expectativas de propuestas de cambio. La guerrilla nace en los años 60 en Colombia como respuesta a los problemas agrarios no resueltos, producto de una larga tradición que ya tenía el país de afrontar con violencia los conflictos sociales y políticos, pero también como basados en el Frente Nacional, en su intento de frenar la violencia bipartidista, y porque había movimientos insurgentes y de liberación nacional inspirados en la Revolución cubana. También se puede comentar que hubieron 3 etapas de la guerrilla en los años 70, fue la primera y la segunda en los años 80, cuando se proponen acumular fuerzas, acomodando todas las formas de lucha, sería la segunda. Para la etapa del poder sería la tercera, que ocurre durante los siguientes 20 años, cuando abandonan espacios políticos y buscan a través de las armas el colapso del Estado y de las élites económicas, políticas regionales y nacionales. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nacen oficialmente en 1966, 2 años después que el ejército bombardeara las llamadas repúblicas independientes o Marquetalia, donde los campesinos que habían sido liberales primero, durante la violencia se mantenían en armas. Ahora, la orientación del Partido Comunista Colombiano, esa resistencia coincide con la decisión de los comunistas de establecer un grupo armado como reserva en caso de que la democracia se cerrara definitivamente, como estaba ocurriendo en las dictaduras militares en el resto de América Latina. La Revolución cubana también acababa de triunfar al momento de fundación, en el preciso momento de su fundación de las FARC. Ellos contaban con 300 combatientes y 6 frentes. A mediados de los 60 también nace el ELN, la guerrilla fundada por estudiantes y profesionales que se basaban en el Che Guevara. En el 67 nace el EPL, también basados en una guerrilla china soviética, es una orientación internacional. También nace el M-19, cuando se roban la espada del Bolívar y se roban más de 1.000 fusiles de una guarnición militar, y se unen con los partidos tradicionales y con las reformas inconclusas del Frente Nacional. En el 77 se da un desencanto de las guerrillas, se sale el cauce de una violenta protesta y se da los movimientos rebeldes. Ya para los años de 1990 que se inician los primeros diálogos en el país con las FARC y con los presidentes para evitar el conflicto armado, que se da también más adelante, después de tantas batallas con las FARC y muertes tanto del ejército como de la guerrilla, se inicia el proceso de paz en el Caguán.
que es un rotundo fracaso. Más adelante se da ya conversaciones con las FARC en Venezuela y en otros afuera del país, donde hacen entrega de las armas, y las guerrillas como ELN no se ha podido llegar a un acuerdo de paz, y son los que están actualmente combatiendo. Y en las FARC pues existen grupos disidentes con los que se sigue teniendo problemas en el país. El paramilitarismo en Colombia surgió como una respuesta de ciertos sectores de la sociedad ante la amenaza de las guerrillas. En la década de 1980, especialmente grupos de terratenientes, empresarios y en algunos casos sectores del ejército empezaron a organizar fuerzas paramilitares como una manera de proteger sus tierras y negocios del avance guerrillero, principalmente de las FARC y el ELN. Estos grupos armados ilegales comenzaron a fortalecerse y a actuar con brutalidad en las zonas rurales, utilizando métodos violentos para desplazar a comunidades que pudieran estar colaborando voluntaria o involuntariamente con las guerrillas. Aunque en teoría los paramilitares surgieron como una forma de autodefensa, en la práctica se convirtieron en organizaciones que cometieron masacres, desplazamientos forzados y violaciones de derechos humanos. En el libro de Bushnell señala que la complicidad entre los ciertos sectores del Estado y los paramilitares fue un factor clave para su expansión. Esta relación se basaba en la idea de que estos grupos podían hacer el trabajo sucio, entre comillas, de combatir a las guerrillas en regiones donde el Estado no tenía el control, lo que llevó a que muchos oficiales ignoraran o incluso colaboraran con los paramilitares. Sin embargo, el paramilitarismo no solo atacó a las guerrillas, sino también a líderes sociales, sindicalistas y a cualquier persona que consideraran una amenaza para sus intereses, lo que agravó el conflicto armado en el país. Esto al final el paramilitarismo se convirtió en una fuente de terror para la población civil y dejó una herida profunda en la sociedad colombiana, al igual que las guerrillas que intentaba combatir. La búsqueda de la paz en Colombia es crucial para superar el conflicto, que ha afectado al país durante décadas. Según David Bushnell, en el libro Colombia, un país a pesar de sí mismo, la historia de Colombia está profundamente influenciada por conflictos internos y desigualdades sociales. Bushnell resalta la necesidad de una paz sostenible para romper ciclos de violencia y fomentar desarrollo social y económico. Colombia ha enfrentado conflictos internos desde la época colonial. Esto ha causado heridas profundas en cada uno de sus habitantes, pero el pueblo colombiano ha demostrado una notable capacidad de resistencia, adaptación, forjando una identidad nacional fuerte y resiliente. Para todo esto, tenemos que tener en cuenta que la reconciliación y el conocimiento del dolor son esenciales. Debemos de recordar a las víctimas y asegurar la justicia y reparación. La inclusión social, la economía, es vital para una paz duradera. Debatir las desigualdades y crear oportunidades para todos, en especial a los afectados por el conflicto. Es crucial fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho para garantizar que todos los ciudadanos se sientan en su libre derecho y libre de expresión para poder decidir sobre su futuro y que sientan la responsabilidad compartida que de sus decisiones está el futuro del país. La paz en Colombia requiere compromiso, diálogo y una visión compartida de un futuro mejor. Aunque eso es un desafío inmenso, no es imposible. Durante los últimos años, en el siglo XXI, se ha debatido paz en Colombia y se ha tratado de llevar a cabo cosas que aún siguen en diálogos con diferentes grupos armados. Pero todo esto a futuro beneficiará a Colombia y servirá como un faro de esperanza para el mundo.